El Partido Acción Nacional fue fundado por Manuel Gómez Morín en enero de 1939 y se consolidó como el primer partido de oposición en México. Actualmente cuenta con 38 senadores y 114 diputados en el Congreso de la Unión y gobierna 6 entidades federativas: Baja California Norte y Sur, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, este último en alianza con el PRD. En esta ocasión, en Desde el Campus, hablaremos sobre su plataforma electoral. Pues estamos precisamente con el presidente del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente, por estar aquí en Observatorio. Gracias en por la TV, invitación. no, al contrario. Esta elección no es una elección cualquiera. Lo digo, creo que con mucha seriedad. Es una elección en la que no solo se renueva la Cámara de Diputados y un número muy importante de cargos a nivel de las entidades federativas, sino que se da en una coyuntura política muy especial para el país. ¿Cuál es su opinión del momento político en el que llegamos a esta elección intermedia de 2015? Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de comentar contigo, con todo el auditorio, la visión del Partido Acción Nacional de que estamos viviendo un momento muy delicado, que México está viviendo un riesgo de nuestra transición. Yo he escuchado mucho de los que dicen que ya la transición ya se acabó en México. Yo creo que no. ¿Usted diría que no? No, ni más. La transición le falta. Mi transición no ha concluido. La transición de un México de privilegios a un México de oportunidades para todos, todavía no llegamos. De un México de la impunidad a un México del Estado de Derecho, todavía no llegamos. De un México del fraude electoral en los estados, los gobernadores caciques, a un gobernador acotado por la ley, todavía no llegamos. Entonces, todavía no estamos de este lado del río. Transición es eso, transitar de aquí a acá, y todavía no llegamos en todos estos indicadores de desigualdad y sobre todo de inclusión social. Hay un gran desánimo, ahorita lo comentábamos, hay una pesadumbre. Eso, hay un ambiente especial. Sí. Comentábamos en el bloque de análisis en perspectiva que las elecciones se dice que son la fiesta de la democracia y no hay ánimo de fiesta en la ciudadanía. ¿Cómo van a ser los partidos políticos, cómo va a ser el Partido Acción Nacional para concitar, digamos, la participación ciudadana, para convocar a la ciudadanía de aquí al mes de junio? Primero entender y después comunicarnos y acercarnos lo mejor posible con los ciudadanos. Entendemos que existe esa desazón, esa desafección social con la política, con los políticos, pero muy peligroso porque ya está hasta con la democracia. Y hay un desencanto, claro, hasta con la democracia. También hay que entender que no es exclusivo de México, que es un fenómeno mundial. Pero el tema es qué haces con esa irritación social, con esa rabia, con esa frustración. Puedes, desde los que lo están proponiendo incluso, no ir a votar, anular tu voto, que para mí, aunque es una posición valiente, en realidad es estéril, porque estás privilegiando al ganador, al incumbente, al que tiene las mayores posibilidades de ganar, a ese le vas a dar tu voto, sin dárselo, pero cada quien tiene derecho. ¿Usted ve un escenario en el que eso terminaría beneficiando siempre al PRI? Siempre al PRI. Ahora, hay otros que dicen, no, ni más, todos los partidos son iguales, pero pues hay unos nuevos, voy a darle mi voto a los nuevos, o a los candidatos ciudadanos independientes, que por primera vez en la historia vamos a tener 10 partidos políticos en el espectro de las boletas y vas a tener candidatos independientes. Hay otro segmento de la población. Yo creo que lo importante es que la gente identifique cómo hacer de su inconformidad una fuerza de transformación. Y esta es una oportunidad. Las elecciones son una fuerza para darle sesgos, ir orientando qué tipo de configuración del poder político quieres. Y aquí yo veo que el PAN tiene una gran oportunidad. Eso me quiere decir, ¿por qué votar por el PAN en esta elección? Bueno, yo creo que el PAN está demostrando ser un partido responsable, que apoya las reformas en las que cree, aunque esté otro gobierno al frente, y por eso impulsamos el Pacto por México y todas las reformas en las que sostenemos que son ideas que contienen un ADN panista. ¿Qué es el ADN panista? Que son liberales, democráticas, humanistas y modernizadoras.
combaten los privilegios, los monopolios, y eso es lo que quiere el PAN. Entonces, el PAN ha demostrado saber colaborar, no haciendo cálculos electorales mezquinos, sino pensando en qué le hace falta a México desde nuestra visión. Hay gente que cree que le estamos regando y que estamos echando a perder el país. Nosotros creemos que no, que estas reformas sí le van a dar al país una mayor potencia y mayor oportunidad de desarrollo a la ciudadanía. Pero también nos hemos opuesto con mucha firmeza, Pedro, a cosas que están mal hechas, como la reforma fiscal que impulsó el PRI con el PRD. Entonces el PAN ha sabido distinguir en cuáles sí ir y en cuáles no ir. Creo que esto lo pueden revisar los ciudadanos y compartir que es un partido que está asumiendo una responsabilidad para ir empujando estos cambios en esta transición y oponerse a los que no están bien. Usted dice algo que es, creo, muy interesante. La legislatura que concluye, ahora por lo que hace a la Cámara de Diputados, pues no fue cualquier legislatura, fue la legislatura del Pacto por México y de estas grandes reformas. En muchas de ellas participó de manera activa el Partido Acción Nacional, en otras, o en otra muy puntual, como usted señala, decidió no participar, pero sin duda fue una legislatura muy productiva. ¿Cuál es la agenda de lo que sigue? Después de estas grandes reformas, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Además, usted con muchas probabilidades va a ser legislador, entonces, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue? Primero, yo creo que falta la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, esa es una gran reforma que todavía está pendiente, que es necesario para poder tener confianza en que estas reformas económicas pues no van a beneficiar a unos cuantos de siempre, los amigos, diría usted los no cuates. solo nombrar un fiscal, sino un diseño de todo un sistema nacional anticorrupción, o sea, que haya prevención, que haya investigación en órganos internos, en órganos externos, autoridades independientes y sanciones penales y administrativas. Todo un sistema conceptualizado de esta manera. Ese es algo de lo que falta. Otro de lo que falta fuerte es entender el reto de nuestro país para combatir la desigualdad. Este es un tema que cada vez debemos de hablar más, ponerlo sobre la mesa. No es combate a la pobreza solamente. Desigualdad e inclusión. Desigualdad e inclusión social. Y usted diría, digo, obviamente, pero que el legislativo tiene también un papel importante en esa materia. Claro, es que todo esto es por diseño, o sea, la desigualdad y la pobreza se generan por políticas públicas, por diseño de un sistema económico que tenemos que cambiar. El PAN en esto es un partido que cree en la economía de mercado, pero con responsabilidad social. Nosotros por eso rechazamos esas etiquetas de que quieren poner de que el PRI es el centro, el PAN está a la derecha y a la izquierda está el PRD. No, el PAN es un partido que pone en el centro de la discusión a la persona humana y no a las leyes del mercado. Nosotros creemos que todo lo debes ir fincando a través de qué desarrollo, qué libertades, qué derechos y qué oportunidades le genera cada política pública a un individuo, a su familia. Y esto es un cambio muy importante, no es el liberalismo o el neoliberalismo como tal, sino una economía de mercado con responsabilidad social. Esto nos obliga a hablar de la desigualdad, del salario mínimo, del ingreso de las familias, de cómo... Que lo han apoyado ustedes, sí, eso que fue, para muchos fue sí. sorprendente el hecho de que el Partido Acción Nacional se sumara a la propuesta. Yo creo que esos son los temas que debemos de ir abordando. Usted dice dos, yo déjeme preguntarle sobre un tercero delicado, y me parecen muy importantes, Claro. El Sistema Nacional Anticorrupción, me parece fundamental la agenda de la igualdad y la inclusión, yo creo que es la agenda del siglo XXI y la urgente. Y hay un tema ahí que no hemos logrado sortear, el terrible tema de la violencia, presidente. Sí, la inseguridad, a ver. Yo creo que en este tema también hay avances, el nuevo sistema de justicia penal, que es un cambio que se impulsó en las administraciones del PAN y que todavía está en proceso. 2008. Exactamente, y que había 8 años para implementarlo. Ese va a ser un cambio, el sistema acusatorio por uno oral que tenga mayor transparencia y eficacia, ¿no? Y esa es una. Pero todo el tema de las policías, yo creo que esa es una reflexión. El PAN cree que sí debe haber mayor coordinación, pero no desapareciendo las policías municipales. Debe haber
lo que nosotros creemos una actitud más subsidiaria, solamente en casos excepcionales. ¿Qué quiere decir subsidiario? Solamente hacer lo que no pueda hacer la dependencia inferior, lo absorberá la dependencia o el orden superior. Pero en la medida de lo posible, fortalecer a los municipios, que se capaciten, que sí hay una coordinación, una certificación, una armonización y coordinación de los policías, pero no suplantando. Y cuando existan coyunturas donde no lo puede hacer, entonces que asuma el Estado, el gobierno estatal, temporalmente esa responsabilidad en el ámbito local. Una intervención desde el centro del país, ¿no? No, nosotros creemos que debe ser por excepción y hay un eslabón muy vulnerable en las policías municipales actualmente, que es donde más se cuela, donde más presiona el crimen organizado. No estaban pensadas para este tipo de criminalidad. No. Y los ingresos que tienen, las vulnerabilidades que tiene por diseño, las policías es donde nos compromete más. Pero aparte de eso, nosotros creemos también que el sistema judicial debe tener ciertas reformas, debe tener mayor blindaje, autonomía para poder ejercer la justicia con transparencia e imparcialidad. Creemos en el Consejo de la Judicatura, que debe tener una mayor autonomía. Que habría que darle una revisada. Sí, porque también hay un conflicto de interés, así como Peña Nieto nombra a Andrade para que sea su auditor, pues aquí el presidente de la Corte preside el Consejo de la Judicatura, entonces pues como que el órgano, aquí está peor, porque imagínate, tú eres el que estás ahí a la cabeza, ¿no? Todas esas cosas creo que nos faltan, pero hay que ir viendo en qué orden, pero está muy clara la ruta de todos los pendientes que tenemos. Una pregunta última, el tiempo vuela en televisión, que tiene que ver, le va a tocar a esta Cámara de Diputados, este Congreso, le va a tocar el centenario de la Constitución, le va a tocar los festejos del centenario. Qué buena pregunta. ¿Qué hacemos con la Constitución? Algunos constitucionalistas decimos, ya déjenla de reformar, no, por favor. Al contrario, a ver, contrario. O una nueva. ¿Qué hacemos? Una nueva. A ver, ese. Llevamos ya. Ese sería el gran tema de esta generación. Yo creo que hay que convocar a una reforma de la Constitución, pero una Constitución nueva que ya incorpore, porque han sido muchos parches, han sido demasiado tortuosos. Iría entonces el Partido Acción Nacional por una nueva Constitución. Y creo que la Constitución debe rescatar los preceptos más generales y dejar en ordenamientos de leyes de desarrollo constitucional para limpiarla, depurarla y dejar muy claro un compromiso del pacto social de futuro, ya no la reforma constitucional hacia atrás, sino ver cuál es el pacto social de los mexicanos, este México plural, incluyente, cómo hacemos la expresión depurada, decantada de las ideas que nos marcan como nación para los próximos 100 años. Pues esa sería la verdad, yo creo, la agenda y quizá la respuesta política más ambiciosa al momento que se está viviendo en el país. Ya lo han marcado, yo me hago eco de ese llamado, hay que asumirlo, lo hemos comentado en varios espacios y creo que es el momento. Tenemos una constitución congestionada y creo que hay que depurarla para que sea limpia, fuerte y poderosa. Pues con esa reflexión nos quedamos y en verdad una reflexión importante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir en este espacio de TV UNAM, no solo con los universitarios, pero principalmente con los universitarios, la propuesta del Partido Acción Nacional para estas elecciones inmediatas. Muchas gracias y felicidades por este espacio y por tu programa. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio.